con una fotografía de lo que está pasando en nuestro país. Y esto ya va a colación del tema que vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Les decía, vamos a tocar quizá temas fuera del programa de filosofía que más les van a ustedes fortalecer a, en lo que es en la universidad, ya sea en derecho, los que vayan a estudiar trabajo social, sociología, sociales, ramas políticas, ramas humanistas. Y bueno, vamos a hablar de lo que es filosofía política, ¿no? Y bueno, veremos luego si así vamos poco a poco abandonando, pues veremos si seguimos o no. De todas maneras, la situación que está actualmente nuestro país atravesando no es para nada bueno. Seguramente, pues muchos de pronto lo están sintiendo en carne propia la situación, ¿no? Un país afectado por la pandemia, pero a la vez bloqueado más por una pugna política que por un derecho ideológico de pronto de la gente, especialmente del área rural, que están bloqueando las diferentes caseteras y que a raíz de ello pues hay bastantes, las consecuencias son tremendas, la falta de oxígeno, personas que han fallecido, inclusive gente que día de ayer anteayer no ha podido pasar de Potosí a Sucre en ambulancias y que han fallecido lastimosamente por gente que en el lugar de Betanos también no dejan pasar. Y, y es una realidad que simplemente aquí en Bolivia se da, ¿no? Reiteramos más es la pugna del poder de gente del MAS que aspiran al gobierno y que no esperan pues ni un mes en poder llegar al gobierno, que les cuesta en esperar de septiembre a octubre, un mes más, un mes menos, inclusive dentro de las encuestas el MAS estaba ganando, tenía todo para ser nuevamente un gobierno, pero la idea al parecer es desestabilizar a la presidenta Janine Áñez, que ella renuncie a su cargo de presidenta y que entre la famosa Eva Copa, que es la presidenta de la Cámara de Diputados, como presidenta del país, y bueno, tener ellos el poder total. Creo que esa es la idea, no hay que decirlo de otra manera, y si alguien es del MAS, bueno, muchas disculpas. Particularmente nosotros no apoyamos ni al MAS ni al actual gobierno, tenemos una propia línea política que no va ni con los de derecha ni con los de izquierda, porque en el fondo lastimosamente es lo mismo. Bueno, y justamente pues a ello va relacionado el tema que vamos a ver hoy, como es la filosofía política. Y en principio había que hacer referencia que es política. Política está relacionado con el ejercicio del poder. Viene del griego polis o ciudad, ¿no? También se entiende como el Estado. ¿Y por qué? Porque en Grecia fue justamente donde nace lo que es eh, la forma de gobierno estatal, nace lo que es la política, con filósofos que también fueron o los dieron directrices para el gobierno de Grecia. Entonces, Grecia en sus inicios era un gobierno estatal, un estado, donde evidentemente existían los famosos emperadores griegos, emperadores romanos, hombres en su momento muy sabios, quienes pues llevaban adelante, conducían a Grecia, y debajo de ellos tenían pues un cuerpo legislativo de senadores, personas que también dirigían o conducían los destinos de Grecia. Entonces fue justamente ahí donde nace lo que es la política. La política como definición se puede entender como el arte de gobernar. Algunos nos dicen como la ciencia de gobernar. Eh, Diríamos como el arte de gobernarse y amarse a sí mismo y a los demás. Vendría a ser un concepto más cabal y profundo que dio un amigo eh, hace mucho tiempo, nos dio esta frase y bueno, nosotros la hemos un poco mejorado, indicando de que para gobernar a los demás primeramente hay que gobernarse a sí mismo.
Si yo puedo gobernar mi familia, mi casa, digamos hasta mi pareja, con seguridad voy a poder gobernar un pueblo, una ciudad, un grupo de personas. Pero si yo no puedo gobernarme a mí mismo, no me conozco a mí mismo, no me amo a mí mismo, no soy dueño de mis sentimientos, de mis pasiones, de mis pensamientos, de mis deseos, más al contrario, mi vida es un desastre. ¿Cómo yo puedo gobernar a los demás? No tendría sentido. La política se hace desde la casa, desde la familia. Yo como hermano mayor puedo gobernar o mandar a mis hermanitos. Pero no quiere decir que los vaya a someter o a imponer, sino debe haber un mutuo acuerdo entre ambos. Pero si no ocurre eso, si nuestra vida es un desastre, nuestra familia es un desastre, ¿cómo yo quiero ser un ejemplo para la sociedad y el mundo? Entonces, es de adentro hacia afuera la política. Por eso la política es la fuerza que mueve a las naciones. No hay ningún país, ninguna nación que no se mueva sus hilos si no existe política. Depende de la política para ejercer autoridad, tomar decisiones en pro de los ciudadanos. Los políticos toman decisiones para beneficio de sus gobernados o del pueblo, decisiones buenas o decisiones malas. Inclusive en países como la China, donde nació el virus, que es un gobierno dictatorial comunista, también está metida pues la política, esa política comunista de izquierda, que habría que erradicar para que realmente China sea libre y sea un verdadero país. Entonces, en algunos países le está haciendo un terrible daño lo que es la política, porque lastimosamente hay malos gobernantes que simplemente entran, ustedes saben, aquí a un gobierno a servirse y no servir al pueblo, a sus elegidos. Verdaderos políticos sí existen todavía en el mundo, pero son contados con los dedos de la mano. La mayoría simplemente entran a robar. Y eso hay que decirlo así claramente. Es por lo mismo que la política pertenece al rango o al estudio de la ética, ya que la política se realiza mediante actos humanos libres y voluntarios, que debería ser eso lo correcto. La verdadera política debería ser ético, y ética está relacionado con los valores, con el respeto. Un verdadero político debería amar a sus gobernados, debería darse todo por ellos, no servirse de ellos. Pero ese tipo de gobiernos son muy pocos, ¿no?, que existen. La política debe tener un fin último, y esto, según Tomás de Aquino, es el bien común. O sea, debe beneficiar a todos, no debe beneficiar a unos cuantos. En el gráfico, si vemos, habla o se muestra una serie de tuercas, pero la tuerca va a girar o va a engranar dependiendo cómo la otra esté colocada. O sea, nosotros dependemos unos de los otros para un fin, para construir algo. Para que vaya adelante un Estado, todos debemos ir de la mano. Pero si cada quien va a ir por su lado, no tiene ningún sentido. Si vamos a estar divididos como lo estamos hoy en nuestro país, es obvio, ese engranaje finalmente va a terminar por destruirse y no va a andar, y va a andar de cabeza. El bien común debería primar en los políticos, aunque esto fuese un poco teórico, ¿no? ¿Quiénes fueron los padres de la política? Hemos indicado de que eso que es la política nace en Atenas, nace en Grecia. Y fue propiamente ahí donde el pueblo era quien manejaba los hilos de la nación. Es por ello que se crearon las acrópolis o centros donde el pueblo podía decidir, donde las personas tomaban por votación directa las decisiones concernientes a la administración de la ciudad, donde realmente pues se vivía la democracia, que es el gobierno del pueblo.
donde realmente pues se hacía caso al pueblo. No por hoy nuestros gobernantes en muchos de los casos no hacen caso al pueblo, simplemente responden intereses grupales o intereses políticos de ese sector. No escuchan al pueblo, cuando el pueblo es quien sufre las consecuencias de las decisiones buenas o malas de los gobernantes. Alguien decía, la voz del pueblo es la voz de Dios, entonces habría que escuchar al pueblo, pero de manera correcta, de manera sabia. No quiere decir que el pueblo haga sus caprichos o lo que le venga en gana, ¿no? Por lo tanto, el bien de todo, o por lo mismo, es que los medios que utiliza la política son fundamentales y no pueden estar viciados. ¿Qué quiere decir esa palabra? Viciados, o sea, no, sus actos de la política no pueden ir en contra de los demás. Si bien la política utiliza diferentes medios para llegar a un fin, habría que ver si realmente esos medios son correctos o no. La política sí utiliza diferentes medios para para cumplir sus objetivos. Por eso decía con justa razón Maquiavelo de que el fin justifica los medios, y esto ha escrito una obra, de que los políticos para conseguir eh, llegar al poder no les importa lo que tengan que hacer. Compran conciencias, compran votos en sus diferentes campañas, y no solamente aquí en el país, sino en muchos países se ha comprobado de esto de fraudes electorales. Hacen de todo para llegar al poder. Pueden gastar cientos de miles de dólares, no les importa, porque saben que una vez que van a llegar al poder van a recuperar y van a ganar el doble o el triple. Entonces los políticos, en una gran parte, no decimos todos, pero siempre han buscado eso, llegar a sus objetivos y no les importa qué costa. Y hoy por hoy, pues lo que está pasando en nuestro país es un ejemplo de ello. Están simplemente utilizando a la gente que bloquea como escalera. Y cuando va a llegar el más al poder, seguramente se va a olvidar de esa gente, como siempre lo han hecho. Y no solamente es el actual gobierno, sino a partir de 1951, con el gobierno del MNR, simplemente utilizó a la gente del campo para que el MNR llegue al poder y después se olvidó de ello. Lo hizo René Barrientos Ortuño cuando en 1967, con la llegada del Che Guevara, inclusive regalaba dinero desde los aviones a la gente del campo para que le apoyen en su dictadura. Y lo hizo también el actual gobierno. Entonces, perdón, el anterior gobierno del MAS, ¿no? A la gente del campo simplemente las utiliza. Incluso les compra conciencias. Se ha visto el año pasado, en noviembre, cuánto de dinero pues dio unos bloqueos para que los ratifiquen a Evo Morales. Pero a veces el tiro le salió por la culata. De todas maneras es eso. Siempre el fin justifica los medios. Y no importa lo que hagan los políticos, solo para mantenerse en el poder. Y el ejemplo está claro en el gráfico con el ratoncito, que para lograr su queso, no importa por dónde vaya, pero va a lograr llegar a su objetivo. Por lo mismo, pues las autoridades electas deben ser escogidas eh, por tener una trayectoria recta. Eso indicaba Platón. Dentro de la política deben ser personas a las cuales a las cuales son dignas de ser imitadas, ¿no? Por el resto de la sociedad. O sea, deben ellos mostrar una rectitud, decencia frente a la ciudadanía. ¿Qué quiere decir? Que los gobernantes de los diferentes países deben ser personas sabias, personas con bastante experiencia ya en el aspecto político, en gobernar. No puede una persona inexperta, digamos, llegar a un cargo, porque seguramente va a tener problemas. Asimismo, pues esa persona pues debe ser pues un ejemplo a seguir para que todos le imiten.
¿qué clase de ciudadano sería, pues, si tenemos a la cabeza de un país a un delincuente, a un narcotraficante, a un ladrón, a un corrupto? ¿Será un ejemplo para la sociedad? Es obvio que no. Por eso muchos políticos, si bien nos hablan de frente bonito, por detrás dicen, me gano la vida dando lecciones de moral en público, pero en privado soy un corrupto. No me gusta llevarme el trabajo a la casa. Eso lo dicen muchos políticos a espaldas del pueblo. Se ríen. Lastimosamente es así nomás la realidad de muchos políticos, las cosas que ellos hablan, ¿no?, detrás de nosotros. Con personas y autoridades corruptas que vician los medios o que ejercen de manera incorrecta la potestad que ha entregado el pueblo. El camino seguro será la corrupción generalizada, el fin de la política. Si tenemos autoridades, gobernantes políticos corruptos, ¿qué podemos esperar de nuestro país? Si se le ha entregado a un pueblo, lastimosamente ellos simplemente van a hacer de ese pueblo más corrupto. Si el gobernante es corrupto, ¿qué esperar del pueblo? Lastimosamente, pues son pocos, reiteramos, los gobernantes que no incurren en eso que es la corrupción. Se dice por eso que Bolivia es un país rico, bastante rico, porque todos los gobernantes entran a robar y robar y robar. Y saben ustedes cada gobierno cuánto de dinero se ha llevado. Sánchez de Lozada cuántas maletas de dinero se llevó al irse a Estados Unidos y cuánto de dinero se llevó Morales al irse al exterior y ahora cómo vive. O sea, todos los políticos lastimosamente entran a robar y robar. Y en el ejemplo de la imagen está clara cuando dice, y sobre todo, no deje de votar, amigo. No se olvide que la política municipal es la más cercana al ciudadano. Claro, por un lado te dicen que esto, que el otro, te voy a cumplir, te voy a hacer, nos prometen de todo. Pero llega un momento, se olvidan de ti, te pisan. Lastimosamente los políticos simplemente hacen aquello. Eso es la mal llamada política, cuando la política debería ser todo lo contrario. Debería estar al lado de las personas, al lado del pueblo. Se habla también, dentro de lo que es, Platón habla acerca de lo que es la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, como decíamos hace rato. O sea, los ciudadanos eligen de manera constante a las autoridades que les van a representar, pero esa representatividad es en beneficio de los electores y no de mutuo propio. En otras palabras, pues, no sé quién se le abrió su micrófono. La democracia en todo caso es esa, elegir en las urnas a nuestros gobernantes o elegir en las urnas a nuestros verdugos, ¿no? También vendría a ser aquello. Claro, debería ser las elecciones de manera transparente, ¿no? Pero como les decía también hace rato, en muchos gobiernos han entrado por fraude, inclusive hasta los muertos han votado, ¿no? Seguramente muchos de ustedes tal vez están inscritos y van a participar ya en las elecciones del mes de octubre, ¿no? Por lo tanto, pues los llamados a ejercer la política son los partidos políticos, grupos organizados de personas, ¿no?, que buscan por medio de la legalidad ejercer el poder de un país. En otras palabras, pues quien sea puede tener su partido político. Simplemente tienes que tener una cantidad considerable de personas, tus libros, sacar una personería jurídica o un permiso legal que te dé el Estado para poder, y te dé la Corte Electoral para que vos puedas tener tu partido político. Y bueno, si tienes una cantidad de votos, bueno, llegarás al poder. Y si no, inclusive puedes perder tu personería jurídica o tu permiso. Por ello es que se dice que el gobierno utiliza la fuerza legítima, ya que está legitimizada por el pueblo mediante las elecciones. O sea, el pueblo elige al gobierno
de manera legítima. El pueblo elige mediante el voto a los corruptos y a veces no es víctima, a veces es cómplice de ello. Vamos a hacer un paréntesis y ver un video acerca tal vez de la política que nos va a hacer comprender un poquito mejor esta parte. Normalmente solemos asociar la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa realmente la política? El ser humano tiende a convivir en sociedad, pero eso en algunos casos podría llegar a ser y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista ni los mismos principios morales. Entonces, para convivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer política, según la visión de los que la llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo o la anarquía, entre muchos otros. En España actualmente tenemos un sistema democrático, donde el pueblo es quien decide la forma de gobierno, en este caso eligiendo unos partidos y diputados que se encargarán de tomar las decisiones para la organización de la sociedad. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden una industria pública donde no haya grandes jefes, se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se repartan igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se ha de distinguir entre las distintas clases sociales, dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de casos también a la Iglesia y la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia, donde el empresario pueda escoger las condiciones de su empresa y de sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma de gobierno más extrema la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual, desde mi punto de vista, debería hacerse una política donde las empresas pudieran competir, pero a la misma vez asegurando los derechos mínimos de los trabajadores. Esta es la idea de centro. Así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en España es algo parecido a esta idea de centro, con partidos de tendencias de derechas o de izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a su ideología, y de esta forma, cada partido recibe un número de escaños con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso, que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. El problema del sistema democrático actual es la falta de información objetiva y verificada, ya que los partidos buscan la forma de adornar sus palabras, usan discursos demagógicos, en muchos casos se enfocan más en desmontar al resto de candidatos que en defender su posición con sus ideas propias, y prometen cosas que finalmente no cumplen sin ningún tipo de consecuencia al respecto. Con todo esto, al final la población en muchos casos pierde el hilo y acaban votando a partidos que no comparten sus mismos ideales. En resumen, los políticos son los encargados de organizar la sociedad, pero todos tenemos la responsabilidad de decidir cuáles serán estos políticos que nos representen. Por esto, es muy importante que nos informemos bien para saber cuáles son los principios de cada partido y poder escoger el que más se asemeje a los nuestros. De esta forma, conseguiremos una democracia real y evitaremos que partidos y medios jueguen con nosotros. Se acercan las próximas elecciones generales en España, y para facilitar el acceso a la información, estoy preparando un vídeo resumen donde intentaré explicar los principios de los principales partidos que se presentan candidatos a las elecciones. Si ya está publicado, podréis encontrar el link en la descripción. Ahora sí, bueno, entonces ahora queríamos complementar y vamos a continuar. En todo caso, esa es la política, ¿no?
Siempre hay derecha, siempre hay izquierda, siempre hay oficialismo, oposición, pero lastimosamente, pues la verdadera política muy pocos lo hacen, ese arte de gobernar, que debería ser en función de todos, ¿no? No de unos cuantos, ¿no? Eh, Ha habido hombres de política que sí, y lo vamos a ir viendo en las siguientes clases, de que han sido ejemplos, pero como les digo, son contados con los dedos de la mano, gente que no se ha servido, sino ha servido al pueblo, ¿no? Y la mayoría de los políticos no hacen eso, ¿no? Simplemente se sirven del cargo. Nosotros, eh, particularmente, pues siempre indicamos de que el verdadero político empieza de casa. Si es un ejemplo como persona, un ejemplo como padre, madre de familia, como compañero, como persona, con seguridad pues va a ser un ejemplo en la sociedad, un verdadero político, no aquel que se beneficie, sino aquel que beneficia a los demás y gobierna exactamente un pueblo. Pero bueno, eso seguramente va a estar en cada uno de ustedes. Seguramente mañana pasado muchos por algún cargo vamos a tener que ser parte de un partido político, vas a estudiar una carrera, vas a salir profesional y si quieres tener rápido un cargo, bueno, muchos se van a lo que es un partido político. Y si no tienes el apoyo político, que tiene que ser fuerte, porque tienes que pisar fuerte o tener un pariente, no consigues un cargo. Y a veces las personas que se esfuerzan menos y aparecen rápidamente en ese cargo. ¿Y cómo lo hicieron? Gracias al apoyo político. A veces la política por le hace un gran daño a nuestro país. Bueno, entrando ya a la tarea en sí que tienen ustedes que realizar, que vendría a ser esta, es una actividad, ¿no? Por plataforma. Y son tres aspectos, ¿no? El primero es que tienes que responder, indica las diferentes concepciones de política o los diferentes conceptos de política. Hemos hecho mención a varios, ¿no? Puedes ahí indicar o de pronto puedes pues, averiguar quizá otro concepto distinto de lo que es política. Dos, investigue las diferentes ideologías de los partidos políticos. ¿Esto a qué se refiere? Por ejemplo, el MAS es obvio, tiene su propia ideología política, movimiento al socialismo. Entonces quiere decir que el MAS habla de socialismo. ¿Y qué es el socialismo? Entonces deberíamos conocer aquello para ver si evidentemente cumple o no cumple lo que dice el socialismo. Hay otros partidos como el MNR, el desaparecido ADN o Podemos, ahora inclusive las famosas plataformas ciudadanas, ¿no? Pero cada uno de ellos tiene una ideología, un norte, un pensamiento. Entonces, a ello no debemos ir. Si hablamos del MNR, el Movimiento Nacionalista Revolucionario. ¿Por qué ese denominativo de nacionalistas revolucionario? Entonces tiene su historia, tienen por qué, ¿no? Entonces, quiere decir que sus seguidores o los que son parte de ese partido político siguen ese norte, siguen esa línea política. Muchos son de derecha, otros son de izquierda, entonces siguen también ese norte. Entonces, a ello se refiere que nosotros debemos conocer, inclusive antes de pertenecer a un partido político, cuál es su ideología. Si responde con nuestro pensamiento, con nuestra forma de ser o no. Por ello soy de un partido de izquierda, me invitan a ser de uno de derecha y no va conmigo, entonces tengo yo que estar de acuerdo con lo que dice ese partido político. Entonces pueden ustedes averiguar de unos 2 o 3 partidos políticos o demás, ya lo dejamos a cada uno. Y el 3 es obvio, se está adjuntando en la plataforma, hay una parte que se adjunta a un archivo en la tarea. Ustedes pueden verlo o descargarlo. Un artículo que habla de la corrupción. Habla inclusive de un tema que está en boga hoy en día, ¿no? La corrupción en tiempos de pandemia, ¿no? Ustedes saben que el actual gobierno tampoco ha sido santo y ha tenido casos de corrupción. Inclusive hay un exministro que está en la cárcel.
qué decir de los anteriores gobiernos, tantos casos de corrupción. Entonces, ustedes van a leerlo, van a analizarlo y dar su parecer acerca de ese artículo. Básicamente son las tres preguntas que van a realizar, ¿no? Y lo envían, en este caso, por lo que es la plataforma. Al finalizar, pues un pensamiento, dice, ¿no? Entre un gobierno que lo hace mal y un pueblo que lo consiente hay una cierta complicidad vergonzosa. Si el gobierno hace mal y el pueblo lo acepta, nosotros somos cómplices de las cosas malas que hace un gobierno, porque directa o indirectamente nosotros hemos elegido a nuestros gobernantes. Los gobernantes que tenemos son también producto de nosotros. Aunque no queramos, pues los hemos elegido. Y los siguientes gobernantes que vamos a tener también vamos a ser cómplices de haberlos elegido, o por lo menos la mayor parte de la gente, ¿no? Por eso el pueblo, directa o indirectamente, es culpable de los gobernantes que tiene, para bien o para mal. Inclusive vuelven a elegir a sus verdugos. Ya lo hicieron con Hugo Banzer Suárez entre el 1971 y 1978, hizo una terrible dictadura. ¿A cuánta gente hizo matar, perseguir Hugo Banzer Suárez? Y un ejemplo claro está allá en La Paz. Quien conoce el zoológico de Maleza, allá arriba hay una montaña donde ahí les llevaban a mucha gente que estaba en contra del gobierno o comunistas a torturarlos o matarlos, inclusive exiliarlos. ¿Y qué hizo el pueblo? De 1997 a 2001 lo eligieron nuevamente como presidente. Ahí está Hugo Banzer Suárez y su vicepresidente Jorge Tuto Quiroga. Hoy por hoy el candidato del MAS, Arce Catacora, ha sido ministro de Economía de Gonzalo Sánchez de Lozada, de uno tal vez de los terribles hombres que le hizo tanto daño a Bolivia. Y ahora el gobierno, seguidores del MAS, lo van a elegir como presidente. A veces el pueblo no tiene memoria, por eso es cómplice. Bueno, entonces con eso estaríamos casi ya concluyendo. Simplemente dos cosas, ¿no? La anterior, si bien habíamos dado una tarea, creo que al parecer del curso no lo han enviado a nadie, su parecer sobre una de las teorías del origen del hombre. Se les había pedido que se hagan una pequeña grabación, por lo menos eso era la tarea, ¿no? Y que lo envíen, no sé si lo entendieron o no lo entendieron, o finalmente no, ya no hay tal vez el deseo de realizar las diferentes tareas, ¿no? Y qué va a ser más allá cuando queramos dar ya el trabajo final de investigación, metodología de la investigación, quizá ya no lo van a hacer. Entonces nos da a entender dos cosas, ¿no? O realmente estamos comprometidos con seguir pasando o no, para que nosotros también los siguientes días, viernes, podamos seguir programar con sexto B o ya no. El placer son uno muy pocos que se conectan, tal vez tienen ese deseo de aprender, pero tal vez ya no hay el deseo de hacer las diferentes tareas, ¿no? Entonces ustedes me hacen conocer su parecer en la semana para que nosotros también vayamos viendo en función a eso también las siguientes semanas, ¿no? Nosotros tal vez digamos hasta aquí nomás y bueno, tal vez más importante es pasar otras materias como matemáticas, lenguaje, no sé, o sociales, no sé. No tanto así la filosofía, quizá a muchos no les llama la atención o les llama la atención, entonces será que eso me haga conocer porque esa tarea, como les digo, no la han enviado a nadie. No es bueno hacer comparaciones. Cuando yo comparo con el otro sexto, es obvio. Hay algunos inclusive hasta pueden molestarse, ¿no? Pero en otros sextos sí lo han hecho ese trabajo. Pero aunque no todos, pero lo han hecho la mitad. Pero aquí ni la cuarta parte, ni uno lo ha entregado esa tarea, ¿no? Y ahora habrá que ver si este trabajo también lo logran hacer o tal vez ya no. Entonces todo eso va a nosotros a hacernos ver hasta la siguiente semana, que debería haber sido desde una evaluación por plataforma. Y después de ello vamos a ver la situación, ¿no? De seguir o no seguir dando la clase de filosofía, ¿no? Particularmente quien nos habla tiene toda la voluntad de poder dar, porque la prioridad antes de dar a los demás cursos era sexto. Pero si poco a poco vamos a ir abandonando el barco o no realizan las tareas,
entonces tampoco tiene sentido pasar con 4 o 5 personas, ¿no? Bueno, de todas maneras, estaríamos nosotros hasta aquí, esta parte, esperemos que lo hagan, todavía esa anterior tarea ahí está. Para nosotros ir también ponderando, aún todavía no tenemos, o particularmente en mi área no estoy yo sacando notas finales, pero si en alguna, pues ya siguiente semana vamos a ir totalizando para ponderar, ¿no? Los que se han quedado hasta el final, pues dar también la nota que corresponde, ¿no? Y los que han abandonado el barco más antes, bueno, seguramente tendrán sus motivos y no vamos a decir nada de eso, simplemente ello. Y bueno, pues así que cuando vayan a la universidad, pues los que se han dedicado, bueno, tendrán la nota que corresponda y esperemos que les sirva pues en su ingreso, ¿no? A las universidades. Bueno, entonces estaremos ahí terminando la parte, reiteramos esto, que queremos hablar de filosofía política y mucho eh, que hablar de estos temas.